Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar ahora de terminar el discurso jasídico, el Mahamar que venimos estudiando ya hace varias semanas. Vinimos hablando últimamente de la convivencia, coexistencia entre el bien y el mal en el mundo y de qué manera eso se da en el mundo. Pero para hacer un pequeño resumen de cómo llegamos hasta acá, y ahí es donde vamos a apuntar a terminar el Mahamar. Habíamos citado un versículo del rey Salomón que decía, que dice, Anijo ma beshadaika migdalim, yo soy la muralla y mis pechos son como las torres que ayudan en la vigilancia, ¿sí? Las torres donde están los vigilantes. Y había distintas explicaciones de a qué se refiere la muralla y a qué se refiere las torres que ayudan en la vigilancia. Que dijimos que como que la muralla por sí sola no es una protección suficiente, sino que hace falta que haya vigilantes expertos en cada torre para que vayan previendo cuando se acercan enemigos que están a lo lejos. O sea que la muralla nos defiende de los enemigos que tenemos cerca, que tenemos a la vista, y los vigilantes son aquellos que nos pueden ir avisando que hay un enemigo lejano que se está acercando. Y queríamos explicar, queríamos entender a qué se refería concretamente esto. Bueno, para empezar, y concluir un poquito el tema, es como que tenemos que estar conscientes, según lo que nos explicó el Rebbe hasta ahora, que el bien y el mal, que surgieron a partir del pecado de Adán en el paraíso de haber comido del árbol del conocimiento, el bien y el mal es algo que están en el mundo y con lo cual nos tenemos que acostumbrar a convivir. No existe algo absolutamente bien, bueno, algo absolutamente malo, sino que cada cosa que hay en el mundo está está formada y contiene bien y mal, y que nuestro trabajo, a través de nuestro servicio a Hashem, de nuestras mitzvot, es saber elegir, saber diferenciar qué es lo bueno que me tengo que quedar, que tengo que usar, y qué es lo malo de lo que me tengo que alejar y que no puede ser utilizado. Y a través de utilizar lo bueno y separarlo de lo malo, elevamos tanto lo bueno como lo malo, porque la manera de elevar lo malo que hay en el mundo es no utilizándolo. Por ejemplo, si hay algo que no es kosher y no lo comemos, es una mitzvah, estamos cumpliendo una mitzvah y de ese modo estamos elevando espiritualmente a eso no kosher que no podemos elevarlo comiéndolo. ¿Sí? Algo kosher uno lo puede elevar comiéndolo, por ejemplo, en una comida festiva, en un Shabbat. ¿Sí? Es la manera de utilizarlo para bien y elevarlo. Lo que no es kosher, la manera de elevarlo, es justamente no usarlo. Ahora bien, no podemos pensar en un mundo donde solamente existe el bien. Ese mundo donde existe el bien únicamente es el mundo que va a ser cuando venga el Mashiach. O sea, hoy por hoy no existe esa situación. Ya está escrito sobre Jacob, nuestro patriarca, que él quiso estar tranquilo. Él quiso vivir una vida tranquila. Y la Torá y Hashem, a ese pedido que él tuvo, a ese deseo que él tuvo, le respondió justamente con problemas, porque, digamos, como que no era el momento de pedirle a Hashem estar en paz absolutamente. Como dijimos recién, eso va a suceder únicamente cuando venga el Mashiach. Está escrito sobre la época del Mashiach, Bertrua Hatumá a Abir Minaretz, que Hashem va a limpiar todo el aire impuro, todas las impurezas que hay en la tierra. ¿Sí? Y está escrito también sobre la época del Mashiach, y Tamu Hataim Minaretz Urshaim Odeinam, dice. Dice que se van a acabar los pecados sobre la tierra y no va a haber más malvados. ¿Pero qué significa? No es que los malvados van a desaparecer, sino que los malvados van a hacer teshuvá y lo que van a desaparecer son los pecados.
O sea, esa misma gente no va a cometer más pecados. Pero eso, como decimos recién, es una situación ideal para la época del Mashiach, que esperemos venga pronto, pero hoy en día, hasta el momento, esa situación no se da. Es como hoy estamos hablando constantemente sobre la pandemia y sobre el tema de convivir con el virus, o sea, como que nos tenemos que hacer a la idea de convivir con el virus. Lo que yo entiendo, lo que podemos entender, es que esta idea de convivir con el virus no es algo actual, no es algo nuevo, es algo que existió siempre, o sea, siempre estamos conviviendo con virus. Ahora se le dio una difusión terrible a todo esto y se lo, a mi entender, magnificó demasiado. Pero bueno, como sea, tomémoslo de un modo o de otro modo, la idea de convivir con el virus, Dios libre con enfermedades, existió siempre y va a seguir existiendo hasta que, como decíamos recién, la época del Mashiach. No existe otra situación. Si uno piensa, ¿sí?, como hoy se está hablando, de una vacunación masiva que nos va a hacer inmunes y que vamos a vivir en una burbuja, no existe eso. O sea, eso es una situación que es imposible, imposible de generar. Lo mismo es con la pureza y la impureza, o sea, vivir en un mundo donde todo es bueno, ¿sí?, es un mundo que no existe. Entonces, la realidad es que nos ponen en el mundo para luchar y para poder separar lo bueno de lo malo. Pero eso es un trabajo nuestro. O sea, si pensamos que alguien lo va a hacer por nosotros, estamos totalmente equivocados. O sea, el trabajo es nuestro. Y ahí es donde entra el versículo este del rey Salomón, Ani Jomá Beshadaika Migdalim. O sea, nosotros tenemos que tomar los elementos que nos da la Torá y, y hacer esas barreras y esos cuidados para que todo lo malo no entre dentro nuestro. Si tenemos que convivir con lo malo, pero tenemos que tratar de estar exentos de que no nos afecte o nos afecte lo menos posible. Y esto para unirlo un poquito con la parshá de esta semana. La parshá de esta semana leemos sobre Noah, sobre el diluvio de Noé, que bueno, esta semana en Buenos Aires tuvimos el diluvio literalmente, y siempre decimos que para esta época, cuando se lee la parshá de Noé, por lo menos en Buenos Aires, siempre llueve torrencialmente. Y el concepto de las aguas de Noah, ¿sí?, las aguas turbulentas que hubo en el diluvio, es justamente la representación de todos los problemas que la persona tiene que enfrentar día a día. Si ya lo hablamos varias veces esto, que la manera que Noah se defendió de las aguas es a través de una teibá. El arca en hebreo se dice teibá, pero también teibá significa en hebreo una palabra. Una palabra es una teibá en hebreo. No es la palabra más popular, más coloquial para decir palabra, pero es una palabra que justamente significa eso, la palabra. Entonces decimos, ¿cómo es que Noah se defendió del diluvio? Bueno, Dios le ordenó que a través de 120 años construyó un arca. Él construyó un arca para que la gente de su generación pregunte, ¿por qué estás haciendo un arca? Y Noah tratar de explicarles que el arca va a ser para defenderlo del diluvio, porque Hashem va a traer un diluvio que va a destruir el mundo por el nivel de corrupción que había en el mundo. La idea era justamente que la gente recapacite, al ver a Noah haciendo el arca, que la gente recapacite y evitar el diluvio. Pero bueno, esa situación no se dio. Pero como sea, la manera que Noah enfrentó las aguas turbulentas del diluvio fue entrando dentro de la teiba, dentro del arca. ¿Qué podemos aprender nosotros para nosotros en nuestra vida diaria? Nosotros también tenemos los desafíos diarios, los desafíos que tenemos constantemente. Esos desafíos se los compara con las aguas de Noah. O sea, para nosotros salir a la calle y tener que enfrentar todo tipo de situaciones, ¿sí?, o sin salir a la calle tener que enfrentar todo tipo de situaciones, es justamente comparado al diluvio. ¿Sí? Es un agua que te está constantemente tratando de dañar. Y la manera de evitar, la manera de estar a salvo justamente de estas vicisitudes, de estas aguas turbulentas, es a través de la teibá,
pero acá aplicado a nosotros no es un arca literalmente, sino es una palabra. ¿Y a qué se refiere la palabra? ¿Cuál es la teibá? ¿Cuál es la palabra que nos mantiene a salvo de las vicisitudes y de las aguas turbulentas del diluvio? Justamente las palabras de Torah y las palabras de mitzvot, el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, y de la tefilá. Las palabras que son de la Torah, del estudio de Torah, y las palabras que tienen que ver con el rezo. Esas son las palabras, la teibá, el arca, que nos mantiene a salvo y nos evita el daño que nos quiere provocar el mundo. ¿Sí? Como que el mundo es un gran diluvio, es una gran turbulencia, y la manera de enfrentarlo es a través de la Torá, y la manera de enfrentarlo es a través del rezo. O sea, retomando el tema, la idea de un mundo ideal donde no haya desafíos, donde no haya mal, es totalmente infantil, no existe, porque no tendría ningún sentido que Dios hubiese creado un mundo con esa estructura. ¿Por qué? Porque el alma baja, ya lo hablamos varias veces, baja de un nivel supremo donde está recibiendo la luz divina y entendiendo la sabiduría divina y demás. Y si no fuese para lograr mejorar el alma, que eso se logra a través de los desafíos, no tendría ningún sentido haber hecho descender a un alma al mundo. O sea, porque lo tomás de un lugar supremo donde está en el mejor de los mundos, por llamarlo de un modo, y lo bajás a este mundo. ¿Pero para qué lo bajás a este mundo? No bajás el alma a este mundo para que vuelva al mundo después de los 120 del mismo modo que bajó. Lo bajás a este mundo para que a través de los desafíos que tiene que enfrentar, el alma se va elevando. Y esa es toda la idea. O sea que por eso decir que hay un mundo sin virus, que hay un mundo sin mal, que hay un mundo sin lucha, no existe, no tiene sentido. Entonces es una utopía que no, por más que te puedan hacer creer que te van a cuidar y que te van a hacer una burbuja y que si no tocas acá y te pones el alcohol y vas a estar cuidado y te van a proteger, olvídate, no existe. No existe, ni Dios lo armó el mundo así, y mucho menos el ser humano puede lograr ese mundo. ¿Sí? Eso es un mundo que a través del trabajo del ser humano, de ir refinando el mundo en la medida que uno puede, después Dios lo puede hacer. Pero no existe un mundo que sea perfecto. Y esta es una de las interpretaciones del versículo, ¿no? Como dijimos antes, Anihomá Beshadaika Migdalim. Vamos a tomar una de las interpretaciones, que es la de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice, Anihomá, yo soy la muralla, se refiere a la Torah. Ahora bien, la Torah como factor defensivo ante las cosas malas del mundo, ante las malas influencias que el mundo puede tener sobre mí. Hago una muralla y la muralla me defiende. Como ya dijimos, una muralla sin vigías, sin vigilantes, no tiene sentido porque se puede fácilmente, digamos, acceder a la ciudad a través de la muralla. Vienen con tractores, vienen con andamios, vienen con sogas y se trepan a la muralla. Tiene que haber alguien que además vigile a esas murallas. Entonces dice, esos que vigilan a la muralla son los sabios de la Torá. Y que esos sabios de la Torá, ahora vamos a ver, tenemos que ser cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Esto es lo que está explicando acá el Rebbe en las palabras de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice, tengo la Torá, que es la muralla. Ahora bien, yo puedo tomar la Torá como que me va a defender de las cosas negativas del mundo, pero únicamente si yo estudio la Torá con la finalidad real que la Torá tiene que tener. O sea, yo puedo estudiar la Torá como una materia académica. Hay muchos lugares donde se estudia la Torá no como una ciencia aplicada, sino como una ciencia, una teoría. La Torá, la filosofía de la Torá, todo muy lindo. Esa Torá, esa manera de estudiar Torá, no me va a defender de los enemigos. O sea, ¿de qué enemigos hablamos? De las malas influencias que pueda tener el mundo sobre mí, del Yetzer Hara, del instinto del mal. La Torá, vista desde ese punto de vista, no, tiene no es un remedio, no es una defensa para lo que nosotros estamos buscando. O sea,
Sí, es la sabiduría divina, sí es una mitzvah estudiar la Torá, pero la mitzvah de estudiar la Torá incluye la finalidad para la cual estudio la Torá. O sea, si yo estudio la Torá como una mera ciencia, no tiene ningún sentido, no estoy cumpliendo la mitzvah y tampoco tiene el efecto deseado. Entonces ahí entran a jugar los Talmidei Jajamim, los sabios de la Torá. ¿A qué se refieren los sabios de la Torá? Es la manera que yo estudio la Torá. O sea, ¿cuál es la intención de estudiar la Torá? La Torá tiene que ser estudiada con Irat Shamayim, que es con temor al cielo, con temor, con respeto al cielo. O sea, saber qué es la sabiduría divina y saber qué es la manera que Hashem quiere que nos comportemos en la vida. De nuevo, si esto lo estudiamos solamente para adquirir sabiduría, esto no es el sentido de la Torá, no es el sentido real de la Torá. ¿Sí? Y por lo tanto, no cumple la función que tiene que cumplir. Rabí Hanan dice que a qué se refirió el rey Salomón con que yo soy una muralla que te defiende, a la Torá, pero la Torá como corresponde. ¿Y cómo es como corresponde? Con el debido temor a Shem, que es lo que me lleva a usar la Torá realmente como un método defensivo contra las tentaciones que uno puede tener en el mundo. Sí, o sea, eso para ponerlo en palabras simples, digamos como que la Torá como ciencia no es la idea. O sea, que sigue siendo, en ese caso, sería una muralla muy débil y muy fácil de conquistar, porque no tiene los elementos secundarios que son los que hacen que la Torá sirva como una defensa. Entonces, volviendo al tema original, volviendo a lo que hablábamos antes, no pensemos que la Torá, el estudio de la Torá o la conexión con los sabios, hay muchos que piensan que, bueno, yo me conecto con un rebe, yo me conecto con un sabio, y el sabio va a ser el que me va a cuidar, ¿sí? O en las palabras de hoy en día, el gobierno me va a cuidar del virus, o el sabio me va a cuidar a través de su tzitkut, de su perfección personal, me va a cuidar a mí. La idea de la Torah no es esa. La idea de la Torah es que cada uno tiene que forjar sus propios métodos de defensa, cada uno tiene que inmunizarse, cada uno tiene que cuidar su salud mental, su salud espiritual, su salud física. Esa es la Torah. La Torah te pide, te exige a vos que vos hagas tu trabajo, entonces te garantiza que si vos haces tu trabajo usando la Torah como medio, sí te sirve como defensa, sí te va a cuidar de todas las adversidades que puedes tener. Entonces, para terminar, esa es toda la idea. La idea es que la muralla y los vigilantes tenemos que ser nosotros mismos. O sea, nosotros podemos hacer de nuestra vida una vida mejor, que no solamente sea buena para nosotros, sino que sea buena para nuestras familias, para nuestro alrededor, pero eso depende pura y exclusivamente de nuestro esfuerzo diario. ¿Sí? Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Entonces, bueno, tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Dios quiera que podamos tomar conciencia de esto, que trabajemos con esto, que es algo, si bien es un esfuerzo, pero es algo que Hashem nos puso para poder hacerlo, para hacerlo, y podemos hacerlo. Entonces, que no estemos pensando en que otro va a venir a solucionar nuestros problemas, en que otro va a venir a defendernos, sino que tenemos las herramientas, Dios nos dio las herramientas para poder llevar una vida como corresponde, para poder cuidarnos como corresponde, y la braja es que sepamos usar todo esto como corresponde. Si Dios quiere, los espero la próxima.